La compuerta rectangular de 280 kilogramos y 6 metros de ancho que se muestra en la figura está articulada en B y se apoya contra el suelo en A, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. La compuerta debe abrirse desde su borde inferior aplicando una fuerza normal en su centro. Me pide determinar la fuerza mínima F necesaria para poder abrir la compuerta. Bueno, vamos a encarar este problema desde dos perspectivas. Por un lado, utilizando conceptos de mecánica vectorial estática y por otro lado, utilizando conceptos de mecánica de fluidos. Vamos a empezar por los conceptos de mecánica vectorial estática. En este caso, básicamente nosotros vamos a estar trabajando con las fuerzas que actúan sobre la compuerta. En B tenemos una articulación, por lo tanto vamos a tener una reacción vertical y una reacción horizontal. Tenemos la fuerza F que está actuando en el centro del área de mi compuerta y el peso propio que podemos colocar también en el centro geométrico de la compuerta, en la mitad. Abajo, en teoría, podría existir una fuerza de rozamiento y una reacción vertical porque dice que está apoyado. Igualmente, cuando la compuerta está a punto de abrirse, que es la condición del problema, tanto la fuerza de rozamiento como la normal en A, que le denominamos R sub A, va a ser igual a 0. Ok, entonces, el primer método es por mecánica vectorial estática, donde vamos a trabajar con la fuerza distribuida que está actuando por el área y vamos a hacer un análisis de equilibrio finalmente. Para esto vamos a determinar por un lado el valor de la presión en el punto B y la presión en el punto A de nuestra compuerta. Por hidrostática nosotros estaríamos sacando entonces tanto la presión en A como la presión en B. La presión en B vendría a ser la altura hidrostática 0,5 metros por el peso específico del agua en sistema internacional 9810. Entonces el peso específico 9810 por la altura de la superficie 0,5 en el caso de B y 3,5 en el caso de la presión abajo en A. Y yo tendría entonces las presiones tanto en el punto A como en el punto B de mi compuerta. La presión actúa en todas direcciones, por lo tanto siempre va a ser perpendicular a la superficie recta sumergida en este caso. Y como yo tengo una carga, una presión distribuida sobre el área en forma trapezoidal, como podemos notar ahí, acá tenemos dos opciones: o manejar el centroide del trapecio para poder hacer el volumen de tensiones por el área, para poder tener la fuerza, o la otra opción, si no manejo la fórmula del centroide del trapecio, podría dividirlo en un triángulo rectángulo y en un rectángulo, que para mí sería la opción más sencilla en este caso. Entonces, de esa forma podemos trabajar con una presión constante sub B y después con una presión que forma un triángulo rectángulo, que tiene la altura ahí de la presión en A menos la presión en B. De esa forma podemos sacar la fuerza 1 y la fuerza 2, donde en este caso yo le llamé fuerza 1 a la fuerza resultante de la presión B o ese volumen de tensiones por el área, que va a ser la presión B por la longitud AB, que como podemos notar podemos sacar por geometría, como me da la altura de 3 metros ahí y el ángulo de 45 grados, entonces ese segmento AB sería 3 por raíz de 2. Por lo tanto, como me dice que la profundidad es 6 metros, el área de la compuerta es 3 por raíz de 2 por 6. Entonces 3 por raíz de 2 por 6 y por la presión en B, que ya calculé 4905 pascal, yo tendría la fuerza resultante que hace ese volumen de tensiones de la presión B, que es constante en mi área. Y por otro lado, sacaría la segunda fuerza, que es la resultante del volumen de tensiones de ese triángulo que tengo ahí, donde tengo ya la diferencia entre la presión A y B, que sería ese valor de 29,430. El área sigue siendo 3 por raíz de 2 por 6, solamente que ahí vamos a dividir entre 2, porque es un triángulo, rectángulo en este caso. De esa forma, por volumen de tensiones, yo sacaría tanto la fuerza F1 como la fuerza F2 que están actuando en mi compuerta.
En el momento en que se produce la apertura de la compuerta, la condición es justamente que tanto esa reacción vertical como la fuerza horizontal, que es una fuerza de rozamiento, en el caso que lo hubiere, va a ser todo igual a cero. Por lo tanto, cuando yo hago una sumatoria de momentos con respecto al punto B, en donde se encuentra mi articulación, de manera conveniente para poder eliminar esas incógnitas Bx y Bi, ¿verdad?, sacaríamos entonces el valor de esa fuerza F mínima necesaria. Fíjense, tengo en cuenta, por supuesto, tanto la fuerza F1 como la fuerza F2. Fíjense que las distancias al punto donde yo estoy haciendo momento, que es en B, para la fuerza F1, como yo tengo una presión B que es constante, estaría actuando en la mitad. Por eso tengo F1 por 3 por raíz de 2 sobre 2. Y en el caso de la fuerza F2, estaría actuando en el centroide de esa área, que sería a 1/3 del lado recto, y al punto B sería 2/3. Por eso la fuerza por distancia me quedaría F2 por 3 por raíz de 2 por 2/3. Después la F está en la mitad, el peso también estaría actuando en la mitad. En este caso, como la base es 3, ¿verdad?, me queda 1,5 la distancia B, ¿verdad? Entonces aplico la condición de equilibrio con el momento en B y saco esa fuerza mínima necesaria para que se dé, ¿verdad?, la apertura de la compuerta. El valor me sale 626,246,857 newton o 626,25 kilonewton si queremos redondear, para recordarnos de este valor cuando resolvamos por el otro método. El otro método o la otra alternativa para poder resolver el problema sería utilizando conceptos de mecánica de fluidos. En este caso no trabajaríamos con las cargas distribuidas, sino que más bien trabajaríamos con ciertas distancias que vamos a definir y una aplicación de unas formulaciones que en algunas ocasiones hace que la resolución del problema sea relativamente mucho más sencilla. Cuando yo hago el DSL de mi placa AB, entonces en este caso voy a volver a tener las dos reacciones en B, voy a tener la fuerza F, el peso propio del W de mi compuerta, también las reacciones abajo, ¿verdad?, que van a ser eventualmente también igual a cero. Pero esta metodología consiste en determinar esa fuerza resultante ya que hace finalmente la presión variable sobre la cara, y determina también el punto exacto en donde está actuando esa fuerza resultante. En el caso específico de superficies planas sumergidas, las formulaciones son las siguientes. Primero, se determina la fuerza resultante sobre la superficie plana sumergida como el producto de la presión en el centro del área sumergida, del área plana sumergida, multiplicado por el área. Entonces primero yo hallo esa fuerza resultante, que va a ser directamente la presión en el centro del área plana sumergida multiplicado por el área correspondiente. Y por otro lado, el punto de aplicación de esa carga F sub R, yo voy a tener que va a ser igual a I sub C, que voy a definir como la distancia del centro a la superficie, pero es en una recta que le contiene al área plana, si trabajo en el plano, más la inercia del área sumergida, la inercia mínima, dividido nuevamente I sub C por el área correspondiente. Entonces, de cierta manera me ahorra un poquitito los cálculos y es relativamente un poco más sencillo que el método anterior que vimos. Solamente que tengo que prestar bastante atención con el tema de las distancias geométricas y la interpretación de cada uno de los términos de la fórmula correspondiente. Entonces vuelvo a repetir, la fuerza resultante sobre el área plana sumergida, que es igual a la presión del centro geométrico, ¿sí?, del área plana sumergida por el área correspondiente, y la distancia I sub P, que va a ser una distancia desde el punto de aplicación de la fuerza resultante a la superficie. Porque recordemos que siempre estas áreas van a estar sumergidas. Entonces va a ser siempre una distancia a la superficie, pero sobre una recta que le contiene al área en esta vista en el plano, ¿verdad? De esa forma definimos la distancia I sub P y I sub C.
Determinamos entonces primeramente la presión en C, donde la presión en C va a ser el peso específico del agua por la distancia hidrostática a la superficie, en este caso es 2 metros, tengo el valor de la presión. Como tengo ya el valor de la presión, multiplico por el área correspondiente, ya habíamos calculado 3 por raíz de 2, que es la distancia AB por la profundidad que es 6, de esa forma tengo entonces ya la fuerza resultante en Newton. La distancia I sub C para mí va a ser entonces ese 3 por raíz de 2 sobre 2 más un 0,5 por raíz de 2. Recordemos que me da una pequeña distancia desde el punto B a la superficie de 0,5 y como tengo el ángulo de 45 grados puedo sacar esa hipotenusa, por decir así, y tengo la distancia completa I sub C a la superficie. Cabe destacar que tanto I sub C como I sub P son distancias siempre a la superficie sobre una recta que le contiene al área plana sumergida. El área es 3 por raíz de 2 por 6. De esa forma me quedaría únicamente el cálculo de la inercia mínima, que en este caso tomamos siempre, en este caso es una sección rectangular, y la inercia para una sección rectangular es base por altura al cubo sobre 12. Por lo tanto, la base tomo la profundidad de 6, la altura es 3 por raíz de 2 al cubo sobre 12 y de esa forma tengo la inercia. Con eso puedo determinar el valor de I sub P. Cuando yo ya tengo el valor de I sub P, ya sé exactamente dónde está actuando mi fuerza F sub R. Procedo de la misma manera en mi análisis de equilibrio como lo hice en el primer método. Hago una sumatoria de momento en B, que es el punto donde se encuentra la articulación, ¿sí? Como siempre, ¿verdad? En ese momento que se está empezando a abrir la compuerta, R sub A y F sub R tienen que ser igual a 0. Y de esa forma yo voy a determinar el valor de mi fuerza F. Recordemos que como yo ya tengo I sub P, geométricamente tengo también la distancia entre F sub R y el punto B, que en este caso es 2,651 metros. Calculo y me sale el valor de mi fuerza F, que como podemos corroborar es el mismo valor que obtuvimos por el método anterior.